Gente querida, hay una organización que trabaja para esto de la inclusión, para que la convivencia entre todos sea más confortable, más armónica. Se llama Creando Huellas, ¿sí? Y dos de los integrantes, de las personas integrantes de esta organización están con nosotros, Noelia Lépez y Cristian Ojeda Salazar. Noelia, Cristian, bienvenidos. Muchas ¿Cómo les gracias. va? Gracias, Muchas buen día. Vale contar los casos de ustedes, ¿no? Noelia, sos mamá de Maya, Maga, Maja, que tiene autismo. autismo. ¿Sí? Ujú. Y Cristian, sos papá de Joaquín, que convive con síndrome Down. Síndrome de Down, exactamente. Perfecto. Sí. La pregunta es la de siempre, ¿no? ¿Cómo convivir en este clima de fiestas con esta amenaza que siempre representa la pirotecnia? Que tiene lo explosivo, que tiene lo distorsivo, que tiene esta cosa que asusta. ¿Y por qué tenemos que entender que no hay que usarlo? ¿no? Exacto. No hay que Exacto. usarlo. Es bastante complicado, la verdad. La pirotecnia está prohibida en Mendoza, en toda nuestra provincia. Sí. Pero bueno, lamentablemente se sigue usando. Teníamos como el antecedente del Mundial, se usó bastante. Y veníamos como preparándonos para eso, para Navidad. Por ahí la otra vez hablaba con otra persona que no tiene ningún familiar ni una persona con discapacidad en su círculo familiar, y me decía que por ahí como que cuesta entender que está la prohibición y bueno, podemos llegar a hacerlo o no, pero cuesta entender lo que les afecta. Realmente afecta muchísimo, no solo a las personas que están dentro del espectro, como en el caso de mi hija, también a las personas que tienen síndrome de Down, porque hay una característica que es la hipersensibilidad auditiva. Claro. Y eso hace que tengan un procesamiento sensorial diferente. Entonces realmente las explosiones, ese ruido, ese sonido, es sumamente dañino para sus oídos. ¿Puedo preguntar cómo, para que lo cuenten y lo podamos ejemplificar bien clarito, digo, ¿cómo viven sus hijos, tu hija, cómo viven cuando escuchan una explosión? Bueno, en realidad, por ejemplo, en mi caso, voy a contar la experiencia que fue justamente lo que decía Noelia respecto del Mundial, en el cual estábamos en casa celebrando realmente, porque fue una alegría tremenda, algo muy esperado, pero al comenzar los festejos, entre comillas, mi hijo, al escuchar los estruendos, me miró con una cara de terror y se puso a llorar. Me pedía que por favor le tapara los oídos porque era pánico, Entonces, la idea de esta concientización en realidad es tratar de que todos tengamos el mismo derecho de festejar, y todo lo que uno quiere como papá es que seamos todos felices, con las mismas oportunidades. Y mi hijo realmente no es feliz, así como le pasa a ella, le pasa a muchísima otra gente, en la cual no pueden vivenciar esa felicidad por esta... Yo lo asocio a veces lamentablemente con una sociedad, en algunos casos, individualista, ¿no? En el cual yo busco mi satisfacción, lo que yo deseo, lo que yo creo como felicidad, sin pensar en el otro, ¿sí? Y no me importa nada de lo... Hablando Exacto. también esto del Mundial, bueno, la experiencia de él con el hijo, también me contaba otra mamá, cuando salimos campeones, con toda esa felicidad, me escribió en la noche, me decía cómo la habíamos pasado con mi hija, cómo habíamos estado. Me decía que ellos vieron el partido. Esto lo cuento por ahí para que se entienda, que realmente afecta o sea, habían visto el partido en silencio, porque el hijo no tolera sonidos directamente. Ya no estamos hablando de pirotecnia. Tiene tan sensible la parte sensorial, la auditiva, que no tolera sonidos. Entonces, para que no se pusiera mal, para que no entrara en crisis, ellos vieron con su familia en su casa el partido, pero sin sonido. Para las fiestas, por ejemplo, esta misma familia, la asociación de vecinos había pedido que no se usara pirotecnia justamente por él. Entonces no había habido en su barrio, había podido pasar ese festejo. Y bueno, y en el caso de mi hija antes le afectaba bastante. Por lo general se presentan crisis de llanto y dolor porque sienten mucho miedo. A la vez también tienen desafíos para comunicarse, quienes están dentro del espectro autista. Entonces, bueno, por ahí la manera es llorar. Pero también, Noelia, Cristian, sabemos de casos de chicos que se esconden en el placar, que salen corriendo, que se meten debajo de la cama, que abren la puerta y salen corriendo a la calle. Tienen necesidad hay de... diversas situaciones. Han habido casos, de hecho, de accidentes automovilísticos con chicos que han salido desesperados a la calle ante estos sonidos, Tienen ¿no? necesidad de correr ante el susto, de ocultarse. El tema es que intentan resguardarse como pueden dentro de lo que ellos sienten,
Creo que nos pasaría a nosotros si estamos acá y viene un ruido. Lo que pasa es que en el autismo o en otras discapacidades tenés como que anticipar mucho para que no llegue a una situación de estrés o de ansiedad, que no te produzca ansiedad. Y la pirotecnia, el ruido, el sonido, no es algo que se pueda anticipar. Y el tema es que tampoco terminan de entender cuándo se termina, porque es como que se repite, se repite, se repite constantemente y están todo el tiempo en un estado de alerta. A mi hija, perdón, no le pasa esto de las crisis, por suerte, ya no le pasa, pero sí se pone muy ansiosa, entonces está como todo el tiempo saltando más de lo que salta bastante dentro del autismo, pero está como todo el tiempo saltando y en constante, que creo que es esto obviamente lo que le sucede, está esperando a ver en qué momento se vuelve a repetir. Entonces está como tranquila y vuelve al estado de alerta y era lo que decía un poco él, realmente son festejos para compartirlos entre todos, el mundial, las fiestas, todo eso. Y es una lástima que se lo pierdan. ¿Sienten que hay, además de la falta de empatía de la que hablan, hay también falta de información respecto a de qué manera afecta? Es como que, como decías vos, si no lo explicamos, por ahí no se entiende. Hay falta de información, también por falta de empatía, claramente, ¿no? Decir, bueno, ¿qué le estoy ocasionando a esa otra persona que no me estoy dando cuenta o no estoy siendo consciente, ¿no?, de la gravedad del tema? Sí, por eso yo creo que la importancia de este espacio que ustedes tan generosamente nos dan a Creando Huellas, realmente es fundamental para que la gente sepa. Porque a veces, digamos, sostengo esto que digo del individualismo, pero a veces es simplemente no saber, no tener conciencia de lo que realmente vive. Y yo siento que mi hijo, capaz que vos, Noé, también compartís lo mismo, yo siento que mi hijo está viviendo en el medio de un bombardeo. Claro. Esa es la sensación de terror que yo le veo en sus ojos, ¿sí? Y es tremendo como papá porque te parte el alma. No quiero meterme en un tecnicismo, pero sucede tanto con, bueno, vos lo decías, haber visto el partido, o que te contaron que habían visto el partido de fútbol en silencio, con el movimiento de la pantalla nada más. Pero digo, sucede también con los gritos, lo que sucede con la explosión, con el volumen fuerte de la música. Lo que pasa es que depende mucho del perfil sensorial que tenga cada persona. Dentro del síndrome de Down también y dentro del autismo. Hay también dentro de otras discapacidades. Correcto. Entonces hay ciertos sonidos, estímulos, se les dice, que van a provocarte daño o dolor. En el caso de mi hija, por ejemplo, tolera bien, por decirlo de alguna manera, la pirotecnia, pero no soporta las sirenas de ambulancia, no ha llegado todavía a tolerarlas, no las soporta. El de la licuadora, por ejemplo, generaba una crisis antes en ella, ahora lo tolera. Depende mucho de cada persona por ahí, pero sí dentro del espectro autista el 85% de las personas no tolera los sonidos provocados por pirotecnia. Noelia, te consulto, ¿eso se logra con alguna terapia o simplemente es una cuestión de asimilar ciertos sonidos comunes en casa como ser el uso de una licuadora o no? ¿O hay Creo un trabajo? Que depende de muchos factores, sí. Obviamente de terapia, de que la familia también sepa por ahí qué sonidos estos le producen daño o no. De anticiparle como todo. Yo tengo muchos pictogramas, que son los dibujitos en mi casa, que trabajamos hace bastante. Entonces por ahí, si alguien se va a secar el pelo, le digo, se van a secar el pelo y solamente le muestro el picto de una nena secándose el pelo y da como que... Le anticipás lo que va a pasar y con eso se calma. Sobre todo por el hecho de que entienda qué es lo que está pasando. Excelente. Que es eso lo que no sucede con la pirotecnia. O sea, no se entiende, no hay forma de anticiparlo. Porque nosotros en casa, a mí también me pasaba, sobre todo cuando Joaquín era pequeño, quizá el ruido de una ventana, el cerrar una puerta fuerte, generaba, digamos, un temor. Pero al explicarle, de a poco se van logrando cosas con eso. Sí. Pero en estos casos es como que no hay forma de explicarle y que él entienda realmente qué es lo que está pasando. Porque a veces ni uno lo puede explicar, en realidad. Totalmente. Pasa también que por ahí ellos necesitan que, al tener esto de desafío en la comunicación, digo, al no poder decirte no soporto ese ruido, necesitan que otros les esté brindando apoyo y contención, y también sucede en algunas situaciones relatadas por otras familias donde se presentan crisis mucho más fuertes de autolesiones. Entonces imagínate, o sea, el cuidador, la cuidadora, el familiar, también estás pasando por una situación complicada. Entonces son muchos factores los que se juntan. Yo creo que
Yo igual creo, confío en que vamos por buen camino. Es muy buen camino que todos los departamentos tengan esta reglamentación que está prohibida. Sentimos que sí, lo decíamos el lunes post Navidad, cuando empezamos el programa, que sentimos que hay una conciencia que se está creando y que de a poco estamos logrando una pirotecnia cero. Ojalá lleguemos a eso algún día. ¿Cómo se conectan otros papás que tengan esta situación con ustedes? Con Creando Huellas. Tenemos nuestro Instagram, que es creandohuellas@2017. Bien. Y bueno, o comunicarse, buscarnos a cualquiera de nosotros dos. Buscarnos a nosotros. Perfecto. Exacto. Cristian, Noelia, muchísimas gracias y gracias por enseñarnos, por sobre todas las cosas. Muchas gracias, por Gracias el a ustedes espacio. por el espacio. Muchas Un gracias. placer. de verdad. Hasta muy pronto. Y Felicidades. unos besos para Maja. Igualmente. Para Muchas Joaquín. gracias. Dale, Muchísimas gracias, Coco, gracias. Que la pasen lo Gracias. mejor.